Sí, ok. Se acercan épocas de reinados. Ahora viene el reinado de Cartagena. ¿Quién creen que va a ganar? No nos interesa mucho, ¿cierto? Nunca he entendido ese reinado para qué sirve. Bueno, a la persona que queda sirve, ¿no? Y a las candidatas. Y después viene Miss Universo. Pero viene otra etapa de, bueno, reinado no, gobierno. Ya están listos sus votos. Quedan menos de un año del último gobierno del presidente actual. Creo que primero son las elecciones de Congreso, de Senado, que vienen en el primer semestre. Estamos en época de votaciones. Y elegir quién gobierna es importante. ¿Les parece eso? ¿O no les parece? A mí no me afecta mucho quién queda como Miss Colombia, pero sí me afecta quién queda como presidente de la República. Y no solamente ellos, quienes quedan como senadores, como representantes. Eso, el asunto del gobierno siempre es un asunto importante, siempre. No es, gobierno no es una palabra menor, es una palabra mayor que tiene que ver con todos nosotros. Así que si de pronto tú eres de aquellos que tiene ese pensamiento de a mí eso del gobierno no me interesa, debe interesarte, debe interesarte. Porque este término gobierno tiene que ver con todo en la vida. Y yo quiero presentarte hoy una opción. A la cual decirle no. O sea, te presento inicialmente una opción a la cual decirle no y una opción a la cual decirle sí. Romanos 6. Romanos 6, versículo 12. No, no, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Nota que es un asunto de gobierno, de reino. Ahí no nos presenta un tipo de gobierno democrático. No es un tipo de gobierno donde uno dice, bueno, aquí en mi cuerpo, ¿cuántos quieren que gobierne X o Y cosa? Y entonces que la oreja diga yo voto, que el dedo índice dice yo voto, que la rodilla dice yo voto, que el tobillo, no, no es democrático. Aquí es reino, gobierno total. ¿Y saben que no es una mala opción de gobierno? Hoy en día se ha dicho que el que menos hace daño es el gobierno democrático, porque uno tiene la oportunidad de cambiarlo cada 4 años. Entonces, si nos fue mal, en el gobierno que sea, uno dice, bueno, en 4 años hay la esperanza de cambiar. Y por eso, en términos humanos, se habla de que el que menos hace daño es el gobierno democrático. Porque cuando hablamos de reino, hablamos de que alguien está en el poder desde que lo toma hasta que muere. Es vitalicio. Y además, en términos de forma de gobierno, reino, es hereditario. Entonces, las personas que están bajo un reino no tienen opción no hay mucha opción de cambiar. Y es bueno cuando el que reina es muy bueno. Entonces, si hay un rey justo, íntegro,
que se preocupa por el pueblo verdaderamente, que no se queda en el discurso, sino que va a la praxis, que es sabio en las decisiones, uno dice, pues, que quede, ¿cierto? Pero lastimosamente cuando ha habido asuntos de dictaduras, de gobiernos vitalicios, ha sido catastrófico, por eso se optó por la democracia. Por el fracaso precisamente del gobierno humano, dictatorial, por el fracaso de la forma de gobierno de reyes, es que aparece la democracia. Pero en el mundo espiritual no se trata de democracia, se trata de reino, de quién reina. Y por eso es bueno que votes, hablándolo no en la política, no me voy a meter en problemas hoy. Me pusieron carita de ¿por qué no va a presentar a alguien de izquierda o a alguien de derecha? No. Quiero hablarles de la fe y el pecado. Hemos venido trazando una serie que se llama La batalla por la fe. Y la fe versus el pecado. Porque la fe que tú has abrazado es la fe en Jesús. ¿Y cuál es la base de nuestra fe? Que la paga del pecado es la muerte. Eso dice la creencia. Que el resultado del pecado es la muerte. Pero que Dios envió a su Hijo que tomó la forma del hombre para vivir en este cuerpo humano, caminar con él 33 años, vencer en la cruz al pecado, vencer en la cruz a la muerte y darnos vida eterna. Entonces, ¿de qué se trata nuestra fe? De que llega un momento donde por la palabra, por la obra del Espíritu Santo, tú reconoces qué es el pecado. Y al reconocer qué es el pecado, te identificas como pecador. Soy pecador. Y entiendes que ese camino de pecado tiene un fin, que es la muerte eterna, la muerte segunda. Eso es el pecado. Pero que Jesús vino para pagar. Que la manera en que tú te liberas de ese pecado, de la culpa, de la condenación y de las consecuencias eternas del pecado, es cuando recibes a Jesús como Rey, como Señor. Y al recibirlo como Señor, quiere decir que te estás sometiendo a Jesús. Entonces, aquí tenemos un ámbito llamado pecado, en el cual todos nacimos y somos pecadores por naturaleza. Es decir, no era una opción pecar, viene pegado a nosotros y pecamos desde que somos niños. Desde que uno empieza a poder pensar y sentir, y luego comienza uno a poder caminar y moverse, ahí va a ver cómo el cuerpito de uno va tomando una inclinación hacia el pecado. Y eso se hace cada vez más evidente y más fuerte en la medida en que vamos creciendo. Pero el Señor vino y se metió en este ámbito para liberarnos de eso. Y eso es algo muy valioso, muy importante. Y esa es la fe que hemos abrazado. Ley preguntó quiénes nos visitan y no hay nadie que nos visite. Entonces voy a hablarle a personas que tienen ya cierto conocimiento de la palabra. Y aquí, en este asunto de la fe, lo primero que nos dice la carta a los Romanos es que no reine el pecado. Dile no al gobierno del pecado. ¿Cómo le dices no al gobierno del pecado? Diciéndole no a las concupiscencias. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando uno le entrega la vida al Señor, siendo ya uno un pecador profesional, pues el Señor lo libera a uno de esa profesión. Y el Señor le da a uno una nueva naturaleza que es capaz de recibir lo que
Dios quiere darnos para caminar en libertad. Pero nuestro cuerpo sigue con nosotros. Está diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Un cuerpo que hoy tienes, que está aquí sentado, y en ese cuerpo se expresa la naturaleza pecaminosa, de la cual ya fuimos libres, pero que la traemos arrastrando. O sea, ella va ahí. Y eso hace que los cristianos tengamos una lucha consciente de eso. Cuando no estaba Cristo, estábamos igual en este ámbito de pecado, pero sufría uno las consecuencias del pecado, sí. Pero uno ni siquiera se sabía pecador. Perdón, yo entro con mis historias. A mí me decían a mis 15 años, usted se está destruyendo la vida. Y yo decía, ¿destruyendo la vida? Disfrutando la vida. Mira qué ceguera tan terrible. Consumiendo licor desde los 12 años. ¿Sabes lo que el licor le hace al cuerpo? Fumando cigarrillo. Cuando tomaba, fumaba. ¿Sabes lo que el cigarrillo le hace a los pulmones? Y otras sustancias que comienzan a dañar el cerebro. Y comienza uno a dañarse y a destruirse, y eso es horrible. Y uno dice, no, qué chévere. Eso es absurdo. Pero cuando llego a Cristo, Dios lo primero que me muestra es, mira lo que estás haciendo con tu vida. Y uno dice, sí, está mal. Soy consciente de pecado. Le entrego mi vida, recibo su amor y un deseo profundo de ya no vivir así. Entonces paso a este lado donde Cristo me dio vida y digo, Señor, ahora sí voy a vivir como tú quieres. Pero traigo al alcohólico de allá. Viene ahí en el proceso. Conocí al Señor siendo alcohólico un 2 de abril de 1996, 3:45 de la tarde. Y al otro día ya tengo a Jesús, pero vengo con el alcoholismo todavía. No es una paradoja, es un asunto que a veces es difícil de entender, pero que es la lucha que todos tenemos de alguna manera. Ya no quiero eso y ya me declaré libre, dije no más, tomé una decisión desde mi corazón, pero ese alcoholismo me sigue persiguiendo en este cuerpo mortal. Es decir, que a este cuerpo mortal que va a terminar su carrera en un velorio, tratan de pegársele para siempre las mañas que uno trae. La Biblia lo llama el hombre viejo. Las viejas costumbres, los viejos deseos, los viejos hábitos, las cosas que en nuestra humanidad decidimos hacer parte de nuestra vida. Tal vez alguno aquí diga, yo nunca fumé, mejor. Pero ¿qué sí? ¿A qué le dijiste sí? ¿Qué tipo de pecado practicaste? ¿Cuál fue la decisión que tu corazón tomó frente a alguna concupiscencia? Porque tú pasas al Señor y recibes vida eterna y una serie de cosas maravillosas que están en la relación con Dios, pero traes ese hombre viejo, ese cuerpo mortal, esta carnecita. Cuando hablamos allí de cuerpo mortal, hablamos de un proceso que nuestro cuerpo que traemos desde Adán va a continuar. Porque nosotros nacemos muriendo. Nacemos muertos espiritualmente y físicamente también vamos muriendo. Hoy mientras te duchabas, los que se ducharon, no lo saben. Y los que usan su piedra pómez o estropajo, ahí va sacando la muerte en la que todos los días estamos, porque continuamente se mueren hormonas, neuronas, células, se están muriendo. Es una dinámica en la que nos metió Adán y en la que el Hijo de Dios se metió, porque él se metió dentro de un cuerpo mortal y un cuerpo que busca el pecado. Conoces a Cristo y aquí el apóstol Pablo le está hablando a cristianos y dice, este cuerpecito que hoy está sentado en estas sillas es un cuerpo que va rumbo a la muerte. Y es inevitable, vas a morir
Y cuando tú mueres es una victoria, porque te liberas de este cuerpo para siempre. Por eso ese cuerpo se queda ahí en el cajón. Y es libertad, porque esa glorificación para la cual Cristo pagó con su sangre es una realidad. Apenas se acaba, apenas la muerte llega a este cuerpo, nacemos a la esperanza de una vida eterna donde tendremos nuevos cuerpos, nuevecitos, hermosos, sin silicona, sin arrugas, sin ganas, sin cansancio, cuerpos nuevos. Y es una verdad, eso es parte de la gracia y de la salvación, que el Señor te promete cuerpos glorificados, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá esas aflicciones que nos rodean. Alguno de pronto hoy amaneció con dolor de cabeza y es cansón tener dolor de cabeza. Otro de pronto tiene dolor en el estómago, dolor en el alma, en el corazón. Eso algún día tendrá su acabose total. Esa es la bendita esperanza. Y entonces seremos tal como Él es en este momento, porque Jesús fue a la cruz. Él se mete en este ámbito del pecado y de la muerte y de la carne. Toma este cuerpo mortal y sin pecar lo lleva a la cruz. Y allí en la cruz muere. Y lo que Él está matando allí es la carne pecaminosa. Por eso es una victoria que los discípulos no entendieron. Pero ese momento donde Jesús está muriendo, un viernes, 3 de la tarde, es una victoria sobre el cuerpo. Y esa victoria se manifiesta en que al tercer día resucita con el cuerpo totalmente transformado. Ese cuerpo con el que Jesús resucitó, así nosotros resucitaremos. No te estoy diciendo que tus lunares permanecerán, no. Estoy hablando de un cuerpo que ya no peca, de un cuerpo que ya no tiene presión hacia el pecado, de un cuerpo que ya no sufre la muerte. Los efectos de la muerte ya no los tiene. Pero mientras llega ese momento, estamos en un camino de fe con un cuerpo mortal. Y a este cuerpo mortal le gustan las concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Nota que habla en plural. Son muchas. De todo tipo. Entonces, personaliza esta concupiscencia. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué es? Una concupiscencia es una pasión desordenada. Una concupiscencia es la inclinación personal hacia mi pecado personal. Y ese pecado en nosotros hace una presión hacia ciertos tipos de pecado. Hay muchos. Casi siempre agotamos el término concupiscencia para hablar de los pecados o las pasiones sexuales. Están incluidas allí, pero no se agotan ahí. No se agotan ahí. Tiene que ver con todas las cosas que nuestra alma desea, que nuestro cuerpo desea, nuestras tendencias, la inclinación que tenemos a reacciones, a decisiones. Esas son las concupiscencias. Y aquí está diciendo que no reine el pecado. ¿Por qué tiene que reinar si ya el Señor lo venció? El Señor lo venció, pero podemos darle gobierno si votamos así, si decidimos así. Es decir, va a reinar lo que tú eliges. Cuidado las elecciones del otro año. Pero más que las elecciones del otro año, te hablo de las elecciones de hoy. Va a gobernar lo que tú decides. Dice que no reine el pecado. ¿Cómo le quitamos el gobierno al pecado? Identificando cuál es tu concupiscencia. Las sexuales y las que no son sexuales, pero que son allí inclinaciones hacia lo que no es de Dios. Para que no las obedezcamos. Así se quita el gobierno del pecado.
Identifico concupiscencias y empiezo a decirle no a las concupiscencias, no a las concupiscencias, no a las concupiscencias. Yo en el fondo no era que anhelara, uy, cómo quiero emborracharme y sentir el mareo, no. Cuando yo empecé a transitar y a decirle no al pecado en esa concupiscencia que se manifestaba en el licor, descubrí algo adentro. Y era, para mí, en mi adolescencia, la calle fue mi hogar. Mi hogar era mi cárcel. Cuando yo salía a la calle, yo sentía libertad. Saltaba el muro de la casa porque estaba con candado, entonces me tocaba volarme. Saltaba un muro, me botaba. Y cuando me botaba, extendía los brazos como si fueran alas y como si fuera el ave que salió de la jaula. Y yo recuerdo esa sensación. ¡Pum! Caía allá. Y salía corriendo antes de que mi papá se diera cuenta. Y mientras corría, meditaba en la canción que decía, si te encuentras solo al atardecer y no tienes nada más que hacer, coge tu Walkman, ponte en camino, déjate llevar, la calle será tu amigo, esperante de tu soledad. Yeah, wow, wow. ¿Te acuerdas? Entonces, en la calle encontré amigos y mis amigos se conectaron conmigo en el corazón. Cuando yo estoy en la iglesia y aún no tengo amigos, me entraba después del culto, no en el culto, porque el culto siempre lo disfruté, como lo disfruté esta mañana. Pero se acababa el culto y yo quedaba como solo al atardecer, con cierta soledad. Y yo no pensaba en el licor, yo pensaba en mis amigos. Entonces, esa pasión y ese deseo venía con el asunto de te quiero estar con alguien. Y no era una chica, eran los amigos que yo quería. Había un ámbito allí de comunión, de relación. Entonces la carrera me decía, necesitas ese ambiente, necesitas ese ambiente. Entonces yo decía, voy a ir a predicar. Pero no era tanto ir a predicar, era estar con ellos. Y ahí entonces yo seguía esa pasión que tenía y ahí caía redondito. Bueno, no caía, me devolvía hacia acá. Me devolví hacia aquí y ahí, al obedecer el deseo de mi corazón que traía la carne, caía redondito y otra vez el pecado, ¡pum!, me colocaba sus grilletes, sus cosas. Después yo venía, confesaba y el Señor rompía eso, tranquilo, sigue adelante. Pero durante mucho tiempo estuve en ese vaivén. ¿Por qué, siendo libre, gobernaba todavía el pecado? ¿Por qué cuando yo le dije, Jesús, quiero que te seas tú mi Señor, el pecado seguía reinando por obedecer la concupiscencia? ¿Cómo tú sales de esa tiranía del pecado? Porque es un tirano. Te mata. Todo lo que es pecado te mata. Diciéndole no a la concupiscencia. La identificas y le dices no. Y noviembre es un mes para eso. ¿Ok? El versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Otra forma de quitar el gobierno al pecado es entender esto. Cuando has obedecido la concupiscencia y has entrado en la práctica, lo que has hecho es presentar tus manos, tus pies, tus ojos, tu boca como servidores del pecado, como servidores de la injusticia, que es la iniquidad, de todo lo torcido. Cada práctica de pecado lo que hace es que nosotros nos presentemos como siervos de ese pecado, multiplicadores de ese pecado, propagadores de ese pecado. ¿Por qué creen que la drogadicción
es algo tan económicamente rentable para muchos, y rentable entre comillas porque deja mucha muerte, es porque tiene muchos accionistas. Entonces, cada vez que una persona va y consume algo de marihuana o compra una droga y mete allí su recurso, está colocando no solamente su recurso, sino todo lo que su cuerpo hizo para conseguir ese recurso, y se convierte en un multiplicador de iniquidad. Toda práctica de pecado. El consumo de la pornografía es una de las cosas que más plata da en internet. Y cada vez que uno presta sus ojitos y sus manitas para entrar en la página que no debes entrar, uno está sirviéndole a un ámbito espiritual donde el que gobierna es el pecado. Entonces no es solamente, ay, que hay algo que me gusta y tengo que dejar de practicarlo. No, es que te conviertes en un multiplicador de maldad. Y está diciendo que no reine. Y algún día ya no existirá nada más de pecado, no habrá nadie, porque habrán muerto todos los que practiquen el pecado. Y al haber eliminado el pecado no habrá más propagación del pecado, porque nadie contribuirá a ello. Pero eso empieza hoy. Entonces, mientras vamos caminando en nuestro cuerpo mortal, digámosle no a lo que mi corazón quiere, pero también digamos, mis ojos no van a propagar el pecado, mi boca no lo va a hacer, mis manos lo van a hacer, mi cuerpo no se va a prestar para eso, mis recursos no se van a prestar para eso, mi mente no se va a prestar para eso, mis decisiones no se van a prestar para eso, porque esa es la manera de quitarle el poder al pecado. Y es muy horrible cuando uno, mirándolo como usted debe mirar, se convierte en un accionista del pecado, en un servidor público del pecado. ¿Cierto que no queremos eso? No. A eso hay que decirle no, que no reine el pecado. Entonces, a la hora de tomar nuestro voto, hay que saber a qué decirle no. No a las concupiscencias y no a presentar nuestros miembros como instrumentos de servicio al pecado. No, no lo hagamos. Y la vida cristiana se trata de eso, de saber y de tener el poder de decir no. Un esclavo no puede decir no. Pero cuando alguien es libre, puede decir no. Sin embargo, esa persona libre puede decidir voluntariamente esclavizarse. Antes no podía liberarse porque era esclavo. Pero cuando Dios lo hizo libre para decir no. Y uno puede decir no. No a la iniquidad, no a la concupiscencia y sí a Dios. Pero pudiendo decirle sí a Dios y no al pecado, le digo sí al pecado, pues tendrá los mismos efectos en mí que como cuando era esclavo. Aunque ya pueda ser libre. Pasa lo que pasa con el elefante. ¿Cómo en un circo o en algún lugar, bueno, eso ya casi no ocurre por las nuevas leyes, pero en el entrenamiento o en el domar a los elefantes, un animal tan grande y con tanta fuerza, una cadena que ellos pueden hacer así y romperla, pero desde pequeñitos los ataban con algo que no pudieran romper, y aunque fueron creciendo y ya su cuerpo puede romperla, ya en su mente ellos no hacen el intento porque en su mente no lo pueden romper. Y ya teniendo la fuerza. Nosotros recibimos la fuerza y el poder del Espíritu Santo para lo que sea. Pero cuando yo decido volver a la cadenita esa, pues en mi mente se va a presentar una inhabilidad que no es real. Es una inhabilidad aquí en los pensamientos, porque tengo el poder para romper eso. Pero si yo vuelvo allá,
ocurre aquí algo en mi mente que me hace seguir esclavo, pudiendo ser libre. Por eso la fe me enseña que ya no pertenezco a ese ámbito y que ya no soy esclavo, que Cristo pagó todo. Entonces, por la fe, digámosle no al pecado. Dice allí, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y toma esto para ti. Esto es una promesa, es una realidad de la fe. Es imposible que el pecado tome señorío de ti, a menos que tú se lo permitas. Pero si el pecado toma señorío de ti, no es por el poder del pecado, es por tu decisión. Pero el pecado no tiene el poder para enseñorearse sobre ti. ¿Por qué? Porque hay algo mayor y algo más poderoso que el pecado, que es lo que nos enseña nuestra fe. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia es supremamente poderosa. Tú ya no estás bajo la ley. ¿Qué es estar bajo la ley? Es que nuestra conciencia sepa que hay cosas que no debo hacer, pero que no puedo dejar de hacerlas. Entonces tengo un conocimiento porque nos han enseñado, porque conozco algo de la Biblia o porque nuestra conciencia nos dice eso está mal. Tengo un conocimiento de eso correcto que debo hacer, pero mi naturaleza no es suficiente para obedecer eso que debo hacer, para tener una ética verdadera, o no es suficiente para dejar de practicar las cosas que están mal hechas y que yo no debo seguir haciendo. Pero cuando el Señor nos libera de eso y nos trae a un ámbito donde sí se puede, porque ya no estamos bajo esa ley, ese conocimiento que no nos capacitaba para saber que éramos pecadores, pero no nos capacitaba para vencerlo. Y nos trae a un ámbito donde sí podemos vencer y donde sí podemos vivir en lo correcto, que es la gracia de Jesús. Aquí lo que quiero que sepas de la gracia es que la gracia es más poderosa que el pecado. Y aquí lo que quiero que sepas de la gracia es que cuando tú le entregaste tu vida al Señor, ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Y estar bajo es estar sometido. Tú le diste tu vida a Jesús como Señor, ahora estás bajo la gracia, que es el pacto al cual tú has entrado. Te aclaro un poquito más en los versículos que vienen. Y paso al punto número 2. El punto número 1 es que no reine el pecado. ¿Cómo no reina el pecado? Dile no a la concupiscencia y dile no a practicar cosas de iniquidad, no a servir a la injusticia. Punto. Punto número 2, que la gracia reine. Dile sí a la gracia. Dile sí al gobierno de la gracia, al reino de la gracia. ¿Qué es la gracia? Lo cantamos, ¿no? Lo cantamos. Mi orgullo me sacó del jardín, pero su humildad, su mansedumbre, la mansedumbre del Cordero que va a la cruz, lo puso en mi corazón. Y uno dice, si yo me pusiera a vender todas las cosas que tengo y con eso pretender ganar a Dios, el amor a Dios, sería un error total, porque el amor de Dios no se puede comprar y el amor de Dios no se puede ganar. El amor de Dios es algo que Él nos regaló y por eso lo cantábamos, de gracia se recibe. La gracia es todo lo que el Padre hizo y todo lo que el Hijo hizo y todo lo que el Espíritu hace, que nosotros no merecemos, pero que lo tenemos, se nos es dado sin mérito alguno, está ahí. Y cuando Jesús pagó el precio de la cruz y nos metió aquí en el ambiente, nos dio una cantidad de cosas que no es por mérito, sino por gracia y se recibe por fe. Gracia y fe van de la mano. La gracia es
es todo lo que Dios te dio y que es lo que tú necesitas para esta vida y tú lo recibes por fe. Por fe. Por ejemplo, el apóstol Pedro dijo que Él nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Nacemos aquí con la naturaleza de Adán. Jesús se mete en la naturaleza que Adán nos dejó, va a la cruz, paga legalmente el precio de esa vida de injusticia que viene por vivir en esa naturaleza. Él vivió justamente, por eso con su justicia paga la injusticia, muere en la cruz, resucita. Esta naturaleza de Adán queda muerta allí y ahora viene la naturaleza de Cristo. Y cuando tú recibes a Jesús como Señor, es la naturaleza de Cristo dentro de ti. Y el apóstol Pedro dijo que Dios nos hizo partícipes de la naturaleza de Cristo. Y eso es por gracia. Y en la naturaleza de Cristo es que vencemos el pecado. Y la naturaleza de Cristo ya la tienes. Ahí está. Para vivirla, la naturaleza de Cristo nos permite recibir todo lo que es Cristo y caminar como Cristo caminó en esta tierra. Nos da el poder, por eso el pecado no será mayor que la gracia. Es un ámbito superior. Entonces tú traes tu cuerpecito mortal a este ámbito y sí, hay cosas allí que molestan, que fastidian, pero tienes la gracia para desprenderte y para salir de eso. Y esa gracia opera en la fe, porque la fe es clave para vencer el pecado. La práctica del pecado te hace perder la fe y te hace creer que nunca saldrás de ahí. Pero la gracia de Dios y la comunión con Dios alimenta tu fe con la verdad, con las herramientas de que sí se puede. ¿Cómo en la práctica yo recibí esto? En un culto, mientras cantaba. Porque a veces lo queremos como muy complicado. Sí, está bien, entiendo, pero ¿cómo funciona? En el ámbito de la naturaleza de Cristo. Cuando tú oras, cuando tú adoras, cuando tú entras a la palabra, entraste al ámbito de Dios. Y allí vas a recibir de muchas maneras y de maneras personales lo que tú necesitas. Estaba ahí donde está Michael sentado. Ahí estaba yo, nunca lo olvidé. Con una lucha. Ese día venía alguien que ya tenía la naturaleza de Cristo, venía enguayabado. Había caído hacía 24 horas. El tufo había logrado yo disimularlo con un poco de canela. Venía con mi corazón apachurrado, pero venía. ¿Por qué venía? Porque sin Él no puedo vivir. La culpa me decía, no vayas, pero yo quiero estar con Él. Sí, la embarré ayer, pero Él es mi Dios. Y venía con una fe golpeada, porque no era mi primera recaída, habían varias recaídas. Y mi fe venía golpeada de tal manera que yo estaba diciendo, nunca podré lograrlo, pero lo amo. Y el amor me hizo venir a culto. Y estoy ahí y llega hoy una hora y estoy aquí y empiezo a orar, la gente comienza a cantar y yo estoy aquí en mi culto personal. Y mi culto personal demanda que yo pida perdón por mis pecados. Porque no puedo llegar a decir, ay, ¿qué? No, yo vengo con el corazón que ha fallado. Entonces, la gracia te da recursos y vienes con culpa. Líbrate de esa culpa, porque es que la culpa es peso en el corazón. ¿Y cómo te libras? Como la gracia me lo dice. Señor, pequé contra ti otra vez. Sí, Señor, otra vez, perdóname. Me duele. No quería hacerlo, pero lo hice. Y me arrepiento y te pido perdón. Y pum, se quita la culpa. Así de poderosa es la gracia. Sé que tu sangre me limpia, Señor. Y aunque me siento sucio, tú me ves limpio. Y de repente comenzó a verme limpio, porque uno comienza a experimentar eso en el corazón. Y pum, se quita el peso. Y comienzo yo a llorar, ya no por culpa. Digo, ¿por qué eres así? ¿Por qué así de una? ¿Me perdonas de una?
Llego y espero que venga un rayo sobre mí, pero es tu misericordia la que me recibe. Oh, no lo merezco, Señor, pero aquí estoy. No lo merezco, pero es tu gracia. Y comienzo, yo quiero amarte, yo quiero servirte, Señor. Y notas tú cómo en tu mente y en tu corazón comienzan a haber unos ajustes donde tú dices, ya, la noche pasó, la derrota pasó. Y sí, yo quiero servirte, yo quiero amarte, Señor, pero tengo miedo. Tengo miedo de que se me acabe el culto que tanto disfruto y en 3 horas otra vez vuelva a la lucha. Tengo miedo de que esto me dure 2 días, 3 días. Tengo miedo y yo no quiero jugar contigo, yo no quiero jugar con el cristianismo, no quiero, Señor. Y estoy en ese asunto donde está un corazón que tiene una naturaleza nueva. ¿En qué se ve la naturaleza nueva? En que yo no quiero el pecado. Antes lo deseaba, lo anhelaba, lo buscaba. Ahora aquí no quiero eso. Sé que es hacer un viajecito y allá está todos los insumos del pecado esperándome. Antes luchaba por esos. Uy, ¿dónde habrá? ¿Dónde? Ahora no quiero eso. El asunto es que estoy experimentando una batalla entre la fe y el pecado. Y aquí está mi fe. El pecado está ahí en la carne, pero aquí está mi fe. Y ya no sé cómo más orar. Estoy con las manos levantadas y de repente, por obra y gracia del Señor, por obra y gracia del Espíritu Santo, viene el versículo de Romanos que hoy estoy compartiendo. Y dije, el pecado no se enseñoreará de mí, porque no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese día supe que iba a vencer. ¿Qué me dio Dios? Una palabra, una verdad, una realidad. Y pude decir, esto no será para siempre. Esto tiene sus días contados. Y así fue. Agosto de 1996. Ahí estaba. Antes de que llegara ese momento, yo pensé que seguiría mis 60, mis 70 años echándome mis descarriadas con el licor. Eso me decía el pecado que quería señorear y gobernar y decirme, nunca te soltarás de mí, ahí estaré así cantes, así vayas. Y yo iba convencido. Pero ese día en el culto, ¡pum!, en mi fe, se rompió la atadura. El elefante, ¡pum!, rompió la cadena. Y supe ese día, con tufo y guayabo, que tenía la victoria asegurada por la gracia. Esa gracia es un ámbito, es el reino de Dios. La gracia es todo. Cristo vino a la cruz por gracia. Tú eres salvo por gracia, pero también eres santificado por gracia. Todo es por gracia. Nos hizo partícipes de la naturaleza divina y por eso el pecado nos enseñoreará, porque yo ya estoy bajo la gracia y tú estás bajo la gracia. Que esa gracia reine. Versículo 15. Y aquí lo hace a manera de preguntas retóricas. De preguntas donde el apóstol sospecha que de pronto su público puede estarse preguntando. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Mata ese pensamiento. Dice, en ninguna manera, es rotundo. Listo, estás en la gracia. El pastor predicó que la noche anterior se emborrachó y entonces uno lo soluciona así. Eso es un pensamiento. Que en la gracia el pecado te lanzará. Es como que tú estás aquí y aquí el gobierno del pecado te dice, mandémosle este pensamiento infiltrado, que si está en la gracia, peque, porque tiene perdón, porque se puede. Dice, no, estando aquí, ser radical. Y dice, en ninguna manera aceptar el pecado. ¿Quiere decir que nunca vas a fallar? No. Quiere decir que mataste la posibilidad de vivir una vida dual. No voy a ser dual. No voy a ser, ¿cómo llaman a esa enfermedad psicológica? Bipolar. No.
aquí no se acepta la bipolaridad. La gracia te dice, eres completamente de Cristo. Tus ojos, tu cuerpo, tu corazón, tus pies, tu alma, tus sentimientos, tus sueños, tus anhelos, todo Cristo lo pagó con la sangre. Así que vas a sacar ese pensamiento de que por raticos puedo pecar. Mátalo. Porque es que si tú dejas el pensamiento ahí, vas a seguir haciéndolo. No permitas pensar eso. No aceptes la derrota. No aceptes el asunto de que de vez en cuando lo haré. A veces dura el decirle no a algunas cosas 11 meses. A otros 9 meses. Porque dicen, desde septiembre se siente diciembre. Y tú sabes que esa promoción de diciembre es una época que a muchos les cuesta, ¿cierto? No, ni diciembre, ni el 31, ni el 7, ningún día es para pecar, ninguno. Algunos decían, bueno, es que es mi cumpleaños, entonces la última vez que lo hago, pues para despedirme. No, esos son pensamientos, son trampas del pecado. Son trampas del pecado. Dile no, sé radical, di no. En la gracia tú puedes decir de ninguna manera. Estando en la gracia te dirán, pero se puede porque tienes perdón todos los días. En la gracia tú dices, en ninguna manera. No, porque tienes la autoridad para hacer eso, porque Dios te la dio. Versículo 16, otra pregunta. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y aquí entramos a una palabra clave de la gracia. Y es que la gracia nos hizo capaces para obedecer a Dios. Aquí veníamos no capaces, sino esclavizados para obedecer únicamente al pecado. Cristo, pagando el precio de nuestra libertad, nos dice, ¿qué tal si me empiezas a obedecer a mí? Y uno entiende la cruz y uno dice, sí, vas a ser mi Señor, ven para acá. Él ahora es mi Señor y Él me capacita, porque es mi Señor, para obedecerle a Él. Me mete en el ámbito de la gracia donde soy capaz para obedecer, donde la naturaleza de Cristo en mí me hace suficiente para obedecer. Y aquí la palabra obediencia se convierte en un pilar de nuestra fe cristiana. Es tan importante que cuando el Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todas las cosas que yo les he enseñado. Lo que Dios nos manda con la gente que está entrando y a nosotros mismos es enseñarnos a obedecer. Se aprende a obedecer y se puede obedecer. ¿Y quién puede obedecer? Todo el que es discípulo. Así que tú estás capacitado y habilitado para obedecer y tienes que decírtelo a ti mismo continuamente. Yo sí puedo obedecer, porque la obediencia es la palabra clave. Dice, ¿acaso ignoran el poder de la obediencia? ¿Cómo haces tú para que la gracia reine? Entiende el poder de la obediencia. Porque la obediencia es cuando tú voluntariamente te sometes a algo y eso toma el poder sobre ti. Ya experimentaste lo que es obedecer al pecado. Ya experimentaste lo que es tener adicciones. Ya experimentaste lo que es que un sentimiento malo te gobierne. Ya experimentaste lo que es vivir con odio, es perder la paz. Lo que es vivir con amargura es perder la paz. Lo que es vivir con trago es perder la salud, el dinero, el hogar, todo. Ya experimentaste lo que es las drogas, la depresión, el no poder comer si no me trago, el no poder estar feliz si no consumo. Ya experimentaste ese vacío terrible que te da un fin de semana cuando no tienes lo que tu carne quiere y necesito algo más. Ya experimentaste esa esclavitud horrible. Ya sabes que eso desea el pecado.
obedece a Cristo, obedece la palabra. Y aquí, estando en esa sumisión, experimentarás las cosas más deliciosas de la vida. Experimentarás cómo es caminar con este cuerpo de muerte, ir tranquilo a la tumba, porque todos vamos para allá, felices. Porque es que la muerte se convierte para nosotros en entrar a una dimensión. Voy feliz diciendo algún día se acabará este dolor, y mientras llegan mis últimos días quiero servirte a ti y amarte y poder levantar las manos como esta mañana lo hicieron. Y aquí yo lloré y no quería que se acabara ese ratico de la canción. Es delicioso. Nada, no hay ninguna droga, ningún éxtasis, nada que te proporcione lo que el amor de Dios te da. Nada, no hay nada, nada, nada comparado con lo que es sentir un abrazo del Señor, con ver sus detalles, porque es que Él hace así, le cambia a uno un día oscuro en un día alegre. Así es de lindo Él. Aquí está, con todos sus recursos, una palabra, una canción, un toque, un detalle. Así es. Así es. Voy a contar algo, Germán. Tú me la debes. Este es el momento en que yo me desquito. Y me puso nervioso. Mechita se fue con Dios. Y obviamente entramos de duelo, toda la iglesia. Y yo predicaba ese domingo y me preparé un delicioso café. Y Germán venía en su tristeza, ¿no? Como estábamos ese día que los de la alabanza ni siquiera pudieron cantar la canción. Y está como danzamos en esta mañana. Él estaba ya en medios y yo entro a medios. Y él le había dicho a Dios: Señor, necesito que hoy me hagas sonreír. Así había sido su oración, lo digo porque me lo contó. Tenga cuidado con lo que me cuentan. Entonces yo entro y yo lo veo ahí y siento el impulso sobrenatural, porque en otra ocasión no lo haría. Hice algo que en otro contexto sería imposible, y es compartir mi tinto. Entonces yo le digo: ¿quieres un poquito de tinto? Muy bien. Entonces toma, y le digo: sonríe. Y ahí, el detalle de Dios. La oración era: quiero que me hagas sonreír. Y lo hizo sonreír con un poquito de tinto, como diciéndome: te he oído. Ese es nuestro Dios. Una vez que no necesita millones y que la provisión de Dios. No, es un Dios de unos detalles espectaculares, donde te llega ya sea una sanidad o un abrazo. Lo que necesites está aquí en este ámbito. Obedécelo. Obedécelo. La Biblia te dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué ganas de estar hablando por ahí en las esquinas? De estar volviendo a los chats o a las conversaciones con personas que, aunque quiero, no me sirve su conversación. Entonces desecha las malas conversaciones, porque si no, estas corrompen las buenas costumbres. Proverbios dice que la estupidez es contagiosa, porque el que anda con sabios, sabio será. El que anda con necios. Entonces la Biblia te dice: deja de andar con él o con ella. Obedece. Corta lo que la Biblia te dice, la palabra que Dios te da. Obedece y experimentarás una maravilla. El poder de la obediencia. ¿Cómo haces tú para que la gracia reine? Dos cosas más les voy a decir. Nos vamos a olvidar de eso. Quedémonos aquí. Aquí está el Hijo de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera el Padre te ama a ti. Y tú puedes decir: de tal manera el Padre me ama, que envió a Jesús a la cruz a morir por ti.
Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor. Él quiso expresarte y demostrarte cuánto te ama, mas Dios muestra su amor en que aun siendo pecador, Cristo murió por ti. ¿Cuánto te ama? Aquí tú estás viendo al Hijo de Dios. Dice la palabra que el espíritu de amor del Padre fue enviado a nuestros corazones. El espíritu de adopción por el cual tú puedes decir Abba, Padre. Y allí todos los vacíos de orfandad se van. Cuando tú conoces al Padre y le dices Abba, porque el Espíritu de Dios te confirma que eres hijo, hija, y que eres amado, y entras en ese ámbito, tú dices, papá, aquí en este ámbito de amor, puedes responder con amor. Puedes decir, como tú me amas, yo quiero empezar a amarte. Esto dijo el apóstol Juan. No es, perdón, me devuelvo un poquito, que yo te haya llamado a ti y entonces tú me dijiste, ay, cuánto me amas, y me jalaste de acá. No, es que Él por amor me trasladó acá. Yo allá no lo amaba, pero cuando estoy aquí, entonces empiezo a amarlo. Y empiezas tú a dejar de hacer cosas por amor. ¿Cómo haces tú para que la gracia reine? 1, el poder de la obediencia. 2, el poder del amor. Porque tú empiezas a perdonar por amor. Tú perdonas al agresor de tu niñez, al agresor de tu adolescencia, y que has cargado ese resentimiento durante años, porque aquí te encuentras con alguien a quien amas y que te ama. Y ese poder del amor te lleva a decir, ok, lo perdono, la perdono. Aquí por el poder del amor, tú puedes decir, yo no quiero perder este amor y yo quiero amarte. Por eso le digo no al trago, no al vicio, no a las malas amistades, no a la rumba que no son sino trampas de muerte. No, porque te amo. Ah, qué dificultad con la mentira. Siento temor y cada vez que siento temor, encubro la verdad y empiezo a decir mentiras por miedo. No, aquí yo te amo. Y por amor, aunque me cueste, voy a decir la verdad porque tú estás conmigo ahí diciendo la verdad por amor. Entonces tú comienzas a cumplir y a obedecer todas las exigencias de una vida ética, no por ley, no por norma, no porque es que tienes que hacerlo. Aquí tú no dices, ay, ¿por qué esto es pecado? Y es que es pecado esto o pecado. Aquí no te interesa eso. Aquí la Biblia lo dice y tú dices, porque te amo lo hago. No porque sea normativo, porque no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Y si en esta gracia me toca quitarme esto o ponerme aquello, lo voy a hacer por amor. Aquí. Entonces, te llenas de la fuerza más poderosa que hay. Es una fuerza que viene de Dios. Es el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo que por gracia han sido implantados en tu corazón. Y por amor puedes responder a la fe. Porque la fe es amar al Señor. Y todo lo que haces lo haces porque amas. Y número 3, ¿cómo haces para que la gracia reine? El poder del servicio. Es empezar a ocupar tus horas, tus talentos, tus minutos, tus tiempos libres para servir a Dios y a la justicia. Ahí dice, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Esta obediencia aquí y decirle sí a las cosas de Dios es para justicia. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquellas formas de doctrina a las cuales fuisteis entregados. Empiezas a obedecer la doctrina porque amas. Poder del amor, del corazón. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Una de las cosas que me ayudaron mucho
a vencer mi primer gigante, que fue el alcoholismo, era que los sábados había culto de jóvenes. Y yo dirigía ese culto. Entonces eso, la presión, la carga, la responsabilidad el viernes de que al otro día tenía una labor para Dios, hacía que yo orara, que me guardara, que ayunara, que buscara a Dios, porque quería que todo saliera para bien para Dios el día viernes. El día sábado me ocupaba y me ocupaba en el servicio. Entonces el día sábado para mí no era un momento de buscar cosas, porque aquí, mientras yo estaba en el culto dirigiendo, yo no extrañaba nada de las cantinas, nada. Aquí estaba sirviéndole al Señor, tranquilo, sirviendo, ámbito de servicio, de mente ocupada, tiempo ocupado. El problema mío era cuando dejaba el espacio libre y no sabía que podía ocuparlo sirviendo a Dios o haciendo cosas para Dios, multiplicando la justicia. Y ahí venía mi desliz. Pero luego comencé a entender por qué Dios no me quitaba del servicio. Porque el servicio es clave también para que la gracia reine. Porque mientras tú te ocupas en las cosas de la gracia, el pecado no encontrará espacio en ti. Por eso servir a Dios es muy importante. Y servir para multiplicar las cosas buenas. ¿Cómo yo sirvo a Dios? Un domingo en la tarde. Pues en vez de irme con mis amigotes, empecé a hacer actividades con mis nuevos amigos, con mi nueva familia. Y los domingos tarde de solteros, porque a los casados ya no les dan permiso. A mí mi esposa sí me da permiso, ¿cierto, amor? Se convertían en tiempos de comunión, donde a través de la comunión también se sirve a Dios. Uno comienza a cambiar los hábitos y sales totalmente de ese ámbito a disfrutar cosas maravillosas que nunca disfrutaste allá. Verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Está hablando el apóstol Pablo como humano. Yo pensaba que era como extraterrestre. Es que el apóstol Pablo, cuando él dice absolutamente no al pecado, eso hizo él en su vida. Una vaina que uno dice, mis respetos, mirar la biografía de ese hombre. Y él dice, hablo como humano, consciente de vuestra humana debilidad. Y colocando un ejemplo, una ilustración muy humana, que era un ejemplo de esclavitud y de libertad. Que así como para iniquidad, todo el tiempo allá fuimos siervos de la injusticia, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así hay que llamar a eso que está allá, inmundicia e iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y es lo que vamos a hacer. Yo sé que ustedes lo vienen haciendo, entonces permítame decir, vamos a continuar haciéndolo. Haz que noviembre sea un mes de un enfoque en decidir que la gracia reine. ¿Cómo lo haces? Identificas tus concupiscencias para decirles un rotundo no. Identificas las cosas en las que has invertido horas, tiempo, talentos, incluye prácticas de pecado o cosas que alimentan la injusticia y le dices no, quitas eso y le das un rotundo no a la tiranía del pecado y le dices sí al poder de la obediencia, al poder del amor y al poder del servicio. Vas a tener tiempos de oración. Eso es decirle sí a la obediencia, porque la Biblia dice oren sin cesar. La Biblia dice oren fervientemente. Entonces, ¿qué vas a buscar en noviembre? Tiempos de oración continuo y de fervor. La Biblia dice que si meditamos continuamente, diariamente en la palabra de Dios, esta dará su fruto y nos llevará a prosperar en todas las cosas. La Biblia dice, qué feliz es la persona que se deleita en la palabra de Dios. Entonces, vas a tomar la Biblia para deleitarte en ella,
no para leerla, sino para deleitarte en ella, contemplarla. A veces puedes tener la experiencia de que la abres y tú dices, no entiendo. Si estás en el ámbito de no entender, todavía no va a aparecer el deleite. Pero ese no entiendo es lo primero que nos pasa a todos. Para compartir esta palabra hoy, había cosas que yo no entendía, pero me quedo en ella y oro. No fue el primer capítulo que leí varios, hasta que pum, uno se me iluminó y ahí empiezas tú a saborear cosas. Entonces, vas a tomar este mes o continuar si ya lo vienes haciendo para deleitarte en la palabra de Dios y obedecerla. ¿Por qué? Por amor. Vas a tomar este mes para fortalecer el poder del amor y recordar cuánto Dios te ama. ¿Cómo lo haces? Hay canciones que te conectan. Hay canciones que cuando tú escuchas tú dices, wow, porque tal vez fue la primera canción que de corazón cantaste al Señor, o donde una vez en algún momento te ministró. Llévatela, cántala, medítala, canta durante el día. El poder del amor es hacer las cosas con Dios todo el tiempo. Entonces, esas cosas que te acercan, que te recuerdan el amor de Dios, llévatelas contigo todo el día y disfruta el amor. Y empieza a hacer cosas porque amas. El amor es decisión. Cuando aparezca la iniquidad, decirte, hey, pero ven un ratico, no. ¿Por qué? Porque yo amo. A veces cuando llega la tentación, algo que es muy efectivo es hablarle duro a la tentación. No andar en una resistencia en silencio. Sino cuando viene esa presión interna, porque es que es una presión interna. Tú abres tu boca y dices, no más. Y tú vas a ver que eso tiene un efecto. Tú le dices al pecado, no reinarás. A la iniquidad, no. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios. Y les tengo que decirme, Martín, tú amas a Dios, Martín, tú amas a Dios, Martín, tú amas a Dios. Martín, tú amas a Dios, Martín, tú amas a Dios. Yo lo amo. Y vas a ver que eso es batallar en la oración. Porque a veces es como cuando Jesús está en el Getsemaní y entra en esa lucha porque está su sudor como gotas gruesas de sangre. Y él está allí orando intensamente porque su cuerpo le dice, no vayas a la cruz. No vale la pena morir por los pecadores. Y él dice, Padre, si es posible, sino que se haga tu voluntad. No, él no siente maripositas en el estómago ni se le eriza la piel. Él está en una lucha, en una resistencia horrible que Hebreos dice, ustedes no han luchado hasta la sangre contra el pecado. Jesús sí. Está en esa lucha y está allí y a punta de oración intensa vence porque ama. ¿Qué fue lo que lo motivó? El amor del Padre y el amor por nosotros. Entras allí y vas a ver cómo eso funciona. Y decides aquí, voy a servirle a Dios. Noviembre será un mes de servirle al Señor. Y en diciembre le voy a servir a Dios. Y en enero le voy a servir a Dios. ¿Cómo hago, Señor, para pasar un diciembre sirviéndote y disfrutando? Él lo sabe. Si hay alguien que sabe de lo que es el deleite, es Dios. Porque el Salmo dice que hay delicias a su diestra. Y es más, la voluntad de Dios es que uno se deleite. Él sabe cómo es el deleite. El pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna, dirá en el versículo 23. Él sabe cuál es el ámbito en el que tú te sientes pleno. ¿Y cómo hago, Señor, para servirte en vacaciones? Él sabe cómo puedes tú disfrutar tus vacaciones, porque para algunos vacaciones es abrirle la puerta al diablo. Para algunas vacaciones es ir a un lugar y allá ir a un lugar donde haya musiquita y pum, comienza el enemigo, tira el anzuelo y comienza a traer su caña de pescar para atraparte. Y esa es la presión que algunos viven entre diciembre y enero. No, si vas a vivir bien este fin de año. Y empieza en noviembre, porque diciembre empieza desde noviembre.
¿Y cómo empezamos? Victoria sobre la carne. ¿Por qué? Porque el pecado nos enseñoreará de nosotros. Porque no estamos bajo la ley, obediencia, porque toca. Estamos bajo la gracia, donde podemos obedecer, porque amamos y servimos a aquel que murió por nosotros. Ponte de pie, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Adán nos sacó del jardín, pero tu humildad, tu sencillez, Cordero de Dios, tu mansedumbre, trajo al jardín a mí, a mi corazón. Por eso queremos celebrar tu gracia, recordar tu gracia, Señor amado, saborear tu gracia. Cierra tus ojos, disfrutar tu gracia. Disfrutar tu gracia, Señor. Disfrutar tu gracia. Y vas a cantar la canción que estuvimos cantando, que va a aparecer en tus pantallas, en la pantalla de la letra, por si no te la sabes. Desde la gracia. Vas a cantar allí desde la más profunda realidad, la gracia en la que el Señor nos salvó y nos amó. Antes de cantar la canción, hazle tú una introducción de amor a esa canción con tus palabras. Responde en amor a la gracia de Dios. ¿Cuál va a ser tu oración ahorita? Piérdete en el amor del Señor y responde con tus palabras al amor. Sobreponte a tu debilidad o a la tristeza o a la situación que estés viviendo y dile: yo te amo. Sobreponte a las cosas que no entiendes y di por encima de lo que estoy viviendo: tu amor es mi realidad. Ponte por encima de la situación que trata de quitarte el gozo y la alegría y dile: Señor, tu amor es suficiente para mí, soy tuyo, soy tuya. Vuela por encima de las debilidades de la carne y dile al pecado: no te enseñorearás más de mí, porque Cristo pagó con su sangre para entrar al reino de Dios a través de la gracia. Di: Señor, tú reinas sobre mí. Di: precioso Dios, tú eres mi Señor y yo estoy aquí para obedecer por amor, para amarte, y todo esto es por gracia. Por eso canto esta canción. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Es que su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor
porque te queremos conocer más. Queremos que te haga tu voluntad en nosotros. Queremos decir una vez más, el pecado no se enseñoreará más de mí, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y disfrutamos de ti, Señor. Pedimos para que en nuestras casas, en ese lugar secreto, en nuestro día a día, en nuestra semana, podamos recordar esta palabra y podamos disfrutar de tu presencia. En el nombre de Jesús, y con ese mismo ambiente, amada iglesia, de adoración, vamos a pedirles que por favor traigan sus diezmos, sus ofrendas. Y queremos pedirte, Señor Jesús, que tú vengas en este momento sobre la economía de tu iglesia. Pedimos por provisión especial, Señor, para cada uno de los que está aquí representando a su familia. Oramos por cielos abiertos en el área económica, Señor. Oramos para que tú, Espíritu Santo, cierres puertas, pero también abras puertas y ubiques a donde quieras ubicar y transmita, Señor, esa paternidad a través de la provisión. Gracias por el dador alegre, Señor. Gracias por los que dan aún de lo que muchas veces no les alcanza, Señor, pero lo están haciendo por fe y de corazón. Trae multiplicación, trae bendición, Señor. Bendecimos la economía de tu iglesia y te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, porque es para ti, Jesús. Esto es para ti. Entregamos no solamente nuestro corazón, nuestros miembros consagrados a ti, nuestra mente consagrada a ti, sino también nuestra economía la consagramos a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, muchas gracias. Por favor, salúdense, pero quiero recordarles que abajo, en Distintos en Cafetería, tenemos